Bueno, buenas tardes a todos. Jairo, muchas gracias por abrirnos tu casa, en este caso el Instagram Live, y atendernos desde la Blume de Madrid. Estás en el Cargirus, como podemos ver. Eso Y es. contigo vamos a arrancar el ciclo de Instagram Live con la Paratriarmada, ¿vale? Hasta ahora hemos tenido 5 entrevistas durante este periodo de confinamiento con deportistas olímpicos. Han pasado por aquí Javi Gómez Noya, Mario Mola, Fernando Alarza, por la parte de los chicos, y Miriam Casillas y Ana Godoy por la parte de las chicas. Y vamos a empezar ahora un ciclo con paratriatletas que vamos a abrir contigo y que la semana que viene tendremos a Susana Rodríguez con nosotros, ¿vale? Perfecto. Lo primero de todo, como siempre, explicamos, tú estás en la parte superior, has arrancado tú esto para que en la grabación que estamos haciendo y que posteriormente compartiremos en nuestras redes sociales, tú seas el protagonista, y de hecho yo, como ya me ha pasado anteriormente, estoy con una pantalla en negro y no me veo, o sea que mejor, así que no me tocaré el pelo, no me veré lo horroroso que estoy, los pelos que tengo y demás, ¿vale? Y poco más. Si quieres, antes de empezar, si puedes hacer así un vistazo ahora que has colocado la cámara, me da un poco de rabia decírtelo. Pero hacer eso es un vistazo alrededor tuyo y que la gente conozca la sala de Cargirus y que vea dónde hacéis parte de vuestro trabajo, ahora que lo tenemos tan limpito. Sí, hombre, claro, ahora está limpio y súper ordenado porque ya no hay nadie aquí entrenando. Así que, bueno, esto es el Cargirus, que, bueno, en realidad es la sala de triatlón, pero hace muchos años que le pusimos este nombre. Y aquí donde tenemos generalmente donde estarían nuestras bicicletas colgadas. Ahora, como veis, solo hay hueco, las cajas para nuestro material, bicicleta de montaña, unas colchonetas para estirar un poco, el banco de trabajo aquí y la herramienta de Benito. Los Todos los, rodillos también, ¿no? todos los rodillos al fondo, bien colocaditos, tanto de potencia como de equilibrio. Y bueno, la verdad es que aquí pasamos bastantes horas, sobre todo en invierno, cuando el clima no es demasiado bueno aquí en Madrid. Qué bueno. Bueno, pues perdona por haberte descolocado el teléfono, pero yo creo que era una oportunidad buena para que todos viesen un poco que estamos volviendo a la normalidad poco a poco. Me imagino ahora hablaremos con la cantidad de medidas que tendréis que estar adoptando, sobre todo desde un inicio, pero era una buena oportunidad que todos lo vieran. Bien, Jairo, pues nada, vamos a seguir un poco el mismo guión que hemos seguido con el resto de deportistas. Vamos a hacer un pequeño balance y un pequeño análisis de lo que ha sido tu vida deportiva hasta ahora, con alguna pincelada también de tu vida más personal, y arrancando un poco desde la base, desde los inicios. Tú eres nacido en Almería, eres almeriense, y queríamos conocer un poco de tu parte cómo fueron esos primeros pasos y esa primera relación con el deporte. Si has sido deportista desde pequeñito, si tus padres has tenido cierta tradición deportiva y qué tipo de deportes te gustaban, si como el fútbol, como la mayoría, o desde pequeño siempre te ha gustado ya correr, nadar y montar en bici. Cuéntanos un poco tus inicios y cómo fue tu infancia allí en Almería. Pues la verdad es que sí que mi vida siempre ha estado ligada al deporte de alguna manera. He hecho muchísimo, he practicado muchísimos deportes diferentes porque en mi casa se practicaba mucho deporte. A mi padre le encanta el ciclismo, a mi madre también. Mi hermano tira un poco más por las artes marciales y los deportes de contacto, pero al final en casa siempre había mucho ambiente de deporte. A todo el mundo le gustaba el deporte y se veía por televisión. Yo empecé a practicar allí de muy pequeño, iba con mi hermano, que es mayor que yo, íbamos a un gimnasio a hacer taekwondo con él. Luego empecé a nadar, lo dejé, y hacía carreritas populares, luego volví a nadar, hice incluso tiro olímpico con pistola, luego, bueno, algo de ciclismo, pero bueno, no se le puede llamar ciclismo, ¿no? Salir con los amigos con una bicicletita de montaña a dar un paseo por ahí y poco más. Pero sí es verdad que lo que más tiempo hice fue nadar. Nadar sí que estuve más o menos de forma regular, entrenaba, intentaba ir a campeonatos de Andalucía, algún campeonato de España, llegué a ir también. Y bueno, en medio de todo eso, pues también hacía alguna carrera popular con mi hermano, porque era algo que nos gustaba muchísimo, pero no teníamos ni idea, ni él ni yo corríamos de manera habitual, simplemente cuando un domingo veíamos que había una carrera popular en algún pueblo cerca de la ciudad, pues cogíamos el coche y íbamos los dos, era un poco una excusa para luego comer en algún restaurante, así que, bueno, siempre he hecho deporte, hasta que ya, digamos que dejé de nadar sobre el 2010, 2011 y decidí probar el triatlón de una forma un poco más en serio. Ahora vamos a llegar a esa parte. Así de primeras, ya hemos hablado que es el ciclo de la paratriarmada y que vamos a hablar con una serie de deportistas con discapacidad. Paratriatletas, lo denominamos nosotros, soy la paratriarmada, y sí que me gustaría, porque os conozco, o casi todos sabemos la parte que estamos dentro del triatlón,
qué discapacidad tenéis vosotros, cuál es de nacimiento, cuál no, pero yo quiero en este caso contigo, al ser la primera, que nos cuentes un poco cuál es en tu caso, que yo creo que hasta lo puedes enseñar, así si haces un pequeño movimiento para arriba de uno de tus brazos, correcto, que es el tema que tienes en el brazo, si es de nacimiento o no, ¿vale? Y todo lo que me has dicho, así a bote pronto, cualquier persona sin discapacidad lo puede haber hecho igual, ¿no? ¿Cómo fue para ti, porque sí que es de nacimiento, esta situación? Pues sí, exactamente. Mi discapacidad es una discapacidad física, como ya habéis visto, es de nacimiento. Nací sin la mitad del brazo izquierdo, por tanto, ni la mitad del brazo ni la mano, lógicamente. Y bueno, pues mi infancia ha sido una infancia totalmente normal. Creo que una de las ventajas que he tenido es que precisamente en mi entorno, ni en mi familia, en mi barrio, en mi colegio, no había nadie que tuviera una discapacidad parecida a la mía. Yo era el único. Entonces creo que eso ha hecho precisamente que todo el mundo me trate con absoluta normalidad. Nunca he notado nada extraño. Entonces, bueno, pues como te he comentado antes, cuando yo decidí practicar algún deporte diferente, bueno, la verdad es que los que tuvieron ahí un poco más de trabajo fueron mis padres, de ver de qué manera podíamos hacerlo, buscar información, porque ahora quizás es un poco más fácil. Tenemos internet. Yo no soy muy mayor, tengo 31 años, pero cuando yo era un niño no teníamos internet, no existía. Entonces, el acceso a la información era mucho más limitado, sobre todo en una ciudad como Almería, que es una ciudad de tamaño pequeño, tamaño medio, estamos ahí un poco arrinconados en la esquinita del mapa y costaba un poco más informarse de todas las cosas. Pero bueno, realmente, salvo ese problema de saber cómo poder hacer o a dónde acudir, el resto fue todo muy, muy normal, muy bien. Y ya te digo, mi hermano no tiene ninguna discapacidad y es mayor que yo y siempre iba con él cuando queríamos hacer alguna carrera popular o cuando se me ocurría de, oye, pues quiero hacer una travesía a nado, pues él no nada porque no le gusta, entonces él me llevaba en el coche porque me saca 7 años, entonces él tenía carnet, tenía coche, yo todavía no, pues él me llevaba en coche a donde fuera, al pueblo que fuera, hacíamos la travesía y volvíamos. Entonces, realmente, la verdad es que tengo suerte que siempre me he rodeado con un buen grupo de gente y nunca he tenido ningún problema. Siempre ha sido, mi inicio en el deporte por lo menos, han sido exactamente iguales que lo de cualquiera. Y eso en el fondo es lo que muchas veces los deportistas, bueno, los paratriatletas, demandáis, la normalidad. O sea, que no queréis que haya nada de fuera de lo normal. O sea, si lo que, si yo creo que es, a veces se hace más o peor, buscando, ¿no? Yo creo, yo qué sé, de etiquetarlo de alguna forma a normalidad, que es lo que tú viviste y por lo que nos comentas que fue perfecto, ¿no? Exactamente, al final, bueno, yo por lo menos en mi caso personal, que es de lo que puedo hablar, yo siempre he defendido que nosotros lo que queremos es que se nos trate como a todo el mundo, ni con más ventajas, ni con más privilegios, exactamente igual que a cualquiera. Cuando necesite ayuda, pues la pediré, igual que la pedirías tú si la necesitaras. Correcto. No tenemos que sentirnos que nos tienen que hacer un favor o que tienen que estar pendientes de nosotros. Somos como cualquier otro, haremos las cosas probablemente de forma diferente, pero sin más, no hay que darle a las cosas tampoco más importancia de la que realmente tiene. Genial. Bien, retomamos un poco después de todo este inicio que hemos dicho a cuando decides apostar por el triatlón, ¿vale? Me imagino que también buscarías información y cuéntame cómo fueron esos primeros pasos hasta llegar a la Blume, hasta llegar a ya empezar a ser, entre comillas, o sin las comillas, un deportista profesional, como en este caso eres ahora mismo. Entonces, ¿cómo fue esa pequeña evolución desde que decides que vas a apostar por el triatlón hasta que llegas a participar en esos primeros triatlones y das el paso a llegar a una residencia Blume? Bueno, yo en la piscina en la que yo nadaba, hacía mis entrenamientos de natación, venían a entrenar un grupo de triatletas populares de allí de Almería. Entonces, bueno, como yo después de entrenar me quedaba en la piscina porque trabajaba de monitor de natación con los niños pequeños, pues sí que pude tener cierto contacto con ellos y preguntarles, porque incluso muchas veces venían con las bicicletas a la piscina. Entonces, bueno, a mí me ha gustado siempre el triatlón y el deporte en general, entonces el triatlón me llamaba muchísimo la atención. Cuando vi que había triatletas que entrenaban en la misma piscina que yo, pues simplemente, pues al final un día los saluda, otro día te para a hablar con ellos y bueno, surgió un poco ahí quizá el gusanillo de, oye, esto está más cerca de lo que yo pensaba. Yo digo, yo a priori pensaba que en Almería nadie haría triatlón y resultó que había un montón de gente que eran aficionados a este deporte. Entonces eso, bueno, fue quizá lo que encendió un poco la chispa, de decir, oye, el día que decida probar el triatlón no será tan difícil porque tengo varios equipos que entrenan de forma regular,
gente que va a competiciones de grupos de edad, así que hay mucha gente en mi ciudad que ya lo practica. Entonces eso me animó un poco a probar. De hecho, creo que una vez que los conocí, al año siguiente, o creo que no llegó al año, fue cuando me animé a hacer el primer triatlón, prácticamente sin haber entrenado nada, salvo la natación, que es lo que yo hacía en ese momento. Y fue un triatlón super sprint, el Ciudad de Almería, que era la distancia de promoción que se hace antes del sprint, que bueno, ya sabéis que siempre se organiza un poco antes, ¿no? Como una hora antes, para que la gente como yo, que no habíamos hecho nunca un triatlón, pues podamos probarlo y ver si nos gusta este deporte o no. Es una distancia muy cortita y la verdad es que siempre digo que sufrí muchísimo, lo pasé fatal, pero me encantó. No sé qué pasó. No era una prueba para triatletas, o sea, competiste No, con... Correcto, correcto. sí, no, no porque además en aquel momento no existían. Eso es lo que te iba a decir. ¿Cuál era la situación en ese momento? Sí que me estás comentando que es un primer club que tú tienes, no sé qué club era, el Club Triatlón Almería o Exactamente. Club Triatlón Almería, y no había en ese momento para triatlón. No, no, no existía. Sí es verdad que había unos cuantos paratriatletas ya por España, que creo que ni siquiera Santos existía Caballero, la posiblemente, ¿no? palabra paratriatleta. Exactamente, el mítico Santos Caballero, que yo creo que fue el pionero, o el DJ primero, o el Santos. segundo en hacer triatlón con alguna discapacidad física en España. Y bueno, eran cinco o seis. Y, y bueno, en aquel momento además dio la casualidad que el que era de distancia de sprint, el triatlón Ciudad de Almería en distancia de sprint, se estaba haciendo campeonato de Andalucía y entonces también había una salida ya para triatletas o triatletas con alguna discapacidad, porque creo que ni siquiera existía esa palabra aún. Y vinieron pues 4 o 5 personas, creo que fueron, y allí donde los conocí, pude hablar con ellos. Claro, de hecho fueron un par de ellos que vinieron directamente a hablar conmigo porque me vieron que yo estaba preparando la transición, digamos, antes de tiempo. Me decían, no, no, pero que salimos más tarde. Digo, no, yo corro ahora porque yo esto no lo he hecho nunca y voy a salir ahora en el Super Sprint. Y bueno, creo que ahí empezó todo, sería pues por el año 2011 o así. Y bueno, vamos a seguir dando pasos. O sea, ¿cuándo ya entonces se genera esa primera idea de paratriatlón? ¿Cuándo se pone en contacto la federación contigo? No sé si de forma paralela ya empiezas a estar en el Atlético de Madrid, que ha sido quizá el periodo más largo de un club en el que has estado. Sigue contándonos paso a paso, yo no te voy a interrumpir porque para mí está siendo interesantísimo. Pues bueno, en ese momento yo empecé a competir pues, por Andalucía, vi que había un montón de pruebas de triatlón pruebas populares, en las que no se me puso en ningún momento ningún impedimento para participar, yo participaba como un grupo de edad cualquiera. Sí es verdad que cuando era campeonato de Andalucía, en la Federación Andaluza ya en aquel momento salíamos junto con todo el mundo, pero hacía una clasificación separada y daba premios para triatletas. Tenía todas las categorías en aquel momento. Eso sí que lo fueron haciendo muy bien allá en Andalucía. Y luego ya empecé a ir a campeonatos de España, que un poco la anécdota es que yo siendo de Almería, ¿no? Para ubicarnos un poco en la esquina de abajo a la derecha, pues el primer campeonato de España que fui fue en Vigo y el siguiente era en Pontevedra. Muy Ah, bien. entonces yo decía, digo, esto no puede ser. Digo, yo no puedo hacer 11 o 12 horas de coche cada vez que ¿Cuántos quiero ir a un kilómetros campeonato de hay España. entre Almería y Pontevedra o Almería y Vigo? Unos 1.200. Pues son como 12 horas prácticamente de coche. Y digo, esto no puede ser. Ya por suerte al tercer año fue en Águilas y digo, bueno, Este ya me pilla cerquita. por fin ya empecé a descubrir la sede histórica del triatlón en España, ¿no? Cuáles son, que generalmente son en las esquinas, ¿no? Está Pontevedra, Bañolas, Águilas, Correcto. Madrid, van pillando, salvo Madrid que está en el centro, todas las demás siempre son en alguna esquina. Entonces, Sí, sí. bueno, fue un poco curioso. Y bueno, como decía, con Atlético de Madrid sí que fue, bueno, el Club Triatlón Atleti, era un grupo de aficionados del Atlético de Madrid de fútbol, pero que también les gustaba muchísimo el triatlón y decidieron crearse un equipo propio para poder tener más que nada los colores del Atlético de Madrid, las franjas blancas y rojas. No consiguieron nunca estar, digamos, una relación oficial con el equipo de fútbol. Sí sé que se intentó, de hecho yo estuve en alguna de esas reuniones intentándolo, pero bueno, el Atlético de Madrid de Fútbol eh, decía que valoraba mucho nuestro interés y lo apreciaba, pero que no tenían ahora mismo ninguna intención de hacer secciones deportivas. De hecho, ya ellos quitaron el balonmano, creo que el atletismo, y se quedaron solamente con fútbol, tanto masculino como femenino, pero solamente fútbol. Entonces, pues triatlón era un deporte nuevo, además que ni siquiera lo conocían bien y no quisieron. Pero bueno, sí que podíamos usar los colores
Bueno, el presidente del club, Paco Rojas, que también es de Almería, y por eso fue quien me metió ahí un poco en el embolado de decirme, bueno, a ti, ¿fútbol te gusta? Pues sí, pues me gusta, bueno, pues quizá como a todo el mundo en España, ¿no? Pero no soy un gran apasionado del fútbol. Pero sí es verdad que el Atlético de Madrid siempre ha sido un equipo que me ha parecido muy curioso. No sé por qué siempre, dentro de no ser un gran apasionado de ese deporte, siempre que me preguntaba, yo digo, soy del Atlético de Madrid, si tengo que ser de alguno. Entonces, pues bueno, ella Paco me dijo que, pues todo cuadra perfecto para que te vengas con nosotros. Estuvo un par de temporadas intentándolo, hasta que al final pues me convenció y sí que estuve unas cuantas temporadas con ellos. ¿Qué año sería eso más o menos? Y dentro de este ciclo que nos estás contando, ¿dónde te pillaría? Pues ahora mismo no sabría decirte. Yo creo que fue justo antes de ir a los Juegos de Río, pues yo creo que sería el 2015 o principios del 16 cuando cambié de equipo, Vale, creo, creo. vale, vale. Pues entonces ahora llegaremos ahí, porque vamos a llegar ahí a Río y lo que vino después. Antes entonces volvemos a dar otro pasito atrás, de esos campeonatos de España que ibas de una esquina a otra. ¿Cuándo se da ese paso a ser internacional, a que hay una selección, a que ya las cosas sean, entre comillas, más serias? Pues a ver, al principio cuando yo empecé a competir de forma internacional, el paratriatlón a nivel internacional, valga la redundancia, no estaba regulado. No había criterios para entrar en las pruebas, no había ranking, no había nada. Simplemente te inscribías en una prueba y la corrías. Daba igual que fuera un campeonato del mundo o un campeonato de Europa o lo que sea en aquel momento. ¿Qué pasó? Que creo que sobre el año 2013, en el Campeonato del Mundo de Londres, nos apuntamos más de 200 para triatletas. Entonces, una salida élite generalmente tiene 100 participantes, porque se requieren unas condiciones, sobre todo la transición, unos ciertos espacios que hay que cumplir y con 100 personas ya está bastante complicada la organización para manejar todo eso. En grupo de edad se requiere un poco menos de organización, entonces pueden caber más gente. Pues en nuestro caso es todavía más complejo porque somos muchas categorías diferentes a la vez. Hay gente que va en sillas de ruedas, deficientes visuales que compiten con un tándem, por lo tanto una bicicleta es el doble de larga de lo normal, necesita mucho más espacio en la transición. Teníamos la figura del ayudante, que es una persona que te ayuda en la transición para quitarte el casco, quitarte el neopreno, hacer este tipo de cambios. Hay una pre-transición para la gente que utiliza una prótesis o silla de ruedas, tienen todo su material necesario justo en la salida del agua para poder ir ellos por sus propios medios hasta la bicicleta. Entonces, bueno, organizar nuestras carreras es mucho más complejo que una prueba, digamos, es convencional. ¿Qué pasó? Que en Londres casi 240 para triatletas de todo el mundo fue una locura. fue, 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 una barbaridad. Además fue un día malísimo, típico día de De Londres, de Londres lluvia, frío, viento, todo el día A sin lo parar. Almería, ¿no? Exactamente, sin parar todo el día ni toda la noche, así que los circuitos encima estaban bastante feos. Y bueno, ahí creo que en ese momento fue la ITU, donde ya dieron un cambio de chip y dijeron, vale, el paratriatlón parece que está empezando a coger bastante fuerza, vamos a tener que regular esto. Y entonces ya aparecieron el ranking internacional, las Copas del Mundo, las series mundiales. Para ir a un campeonato de Europa o un campeonato del mundo hay que clasificarse. Ya tienes que correr varias pruebas previamente, igual que se pasa en élite, conseguir una serie de puntos y esos puntos te facilitan la entrada a un campeonato oficial. Entonces, bueno, creo que desde el 2014 ya se empezó a regular todo mucho más y ya se ha hecho la cosa bastante más seria. ¿Y las clases? ¿Cuándo aparecen las clases? Me gustaría, esta es la primera que tenemos con Paratriatlón, PTS1, PT6, PT4, PT... Explícanos un poco dentro de todo esto, cuando aparecen esas clases, cuál es cada tipo de clase y cuál es la tuya. ¿Con qué tipo de deportistas enfrentas tú? ¿Vale? Muy bien. A ver, es bastante complejo porque al principio se llamaban de otra manera y había más, luego quitaron varias, luego les cambiaron el nombre y añadieron otra. Bueno, para no liar mucho, vamos a hablar solamente de la que existe ahora mismo, la clasificación que existe hoy día. Sí. Tenemos cinco categorías, se llaman PTS, que son las siglas en inglés de para Triathlon Stand-Up, que básicamente es un paratriatleta que está de pie, da igual con prótesis, con muletas, con sus dos piernas, como sea, pero está de pie y corre de pie. Entonces esas son las categorías 2, 3, 4 y 5. La uno no existe, la uno sería la PTWC, que es de silla de ruedas, wheelchair en inglés, que para la gente que compite en silla de ruedas.
Y la última categoría es PTVI, que es Visual Impairment, para deficientes visuales. Por lo tanto, tenemos 5 o 6 categorías, incluyendo silla de ruedas y deficientes visuales. La mía es, según van los números del 2 al 5, o si incluimos silla de ruedas como la 1, por ejemplo, cuanto mayor es el número, menor es la discapacidad. Entonces, mi categoría es la 5, que es la de discapacidad más leve, porque al ser solamente una mano puede parecer una discapacidad súper grave para una persona que no conviva con el mundo de la discapacidad, pero realmente a la hora de practicar el triatlón tenemos ritmos bastante aceptables, ¿vale? Quiero decir, en comparación con un triatleta que no tenga discapacidad. Entonces, esto quiere decir, en mi categoría no solamente se engloba mi discapacidad, sino cualquier otra, pero hay un comité médico que te valora antes de empezar las competiciones y ese comité médico determina cómo es tu grado de afectación a la hora de practicar triatlón. Es muy complejo, han estado muchos años para poder determinar este cantidad de puntos que te asignan en función de si puedes, no puedes, qué te falta, qué tienes. Es un poco complejo y de hecho todavía no está perfeccionado. Hay ciertas personas que las ves y claramente están en desventaja con las demás, pero no tenemos categorías para todos. O sea, habría que hacer muchas más categorías y eso precisamente es lo que ahora mismo no quiere la ITU ni el Comité Paralímpico Internacional. Entonces, bueno, pues la mía es, digamos, la categoría de discapacidad más leve, por lo tanto es el número más alto, el 5. Vale, y dentro del 5, esto que me estás comentando, puede ser que esa categoría, o sea, esa discapacidad leve, también puede ser una pierna, no tiene por qué ser en un brazo, ¿correcto? Exactamente, eso es lo que digo, que el comité médico valorará y puede ser que tengas afectación en las dos manos porque no puedas cerrar la mano completamente, que tengas un gemelo y un tobillo un poco dañado, en mi caso que falta la mano principalmente para la palanca en el agua, bueno, pueden ser diferentes cosas que los médicos valoran como el mismo grado de afectación o de problemática, si lo queremos llamar Correcto, así, a la hora de realizar el deporte. Entonces, correcto. en función de eso hay unos baremos y la nota que saque, digamos, en ese examen te coloca en una categoría o en otra. Perfecto. Vamos a empezar ya a apuntar a Río, ¿vale? Antes de eso, voy a pasar una pregunta de Carmen, que es una psicomotora que nos está escribiendo aquí, que nos hace una pregunta, ¿vale? Ella dice que en Sevilla está intentando potenciar el paratriatlón. De hecho, hoy he hablado en un programa de radio sobre esto, para ver qué empresas, asociaciones o empresarios les pueden ayudar. Que si les puedes dar algún consejo de cómo empezaste, de cómo buscar este apoyo, de cómo hacerte oír, es lo que nos pregunta Carmen, a ver si la puedes dar algún consejo. Eso la verdad es que es bastante difícil. De hecho, hoy día casi no sé hacerlo. Soy bastante malo en ese sentido. Como digo, yo es que empecé de una manera muy natural. Sí es verdad que al principio pues tuve un poco más de apoyos, creo, que otros compañeros, porque venía del mundo de la natación y Almería, siendo una ciudad pequeña, más bien, pues había ciertas empresas o ciertos grupos que me conocían un poco y bueno, me pudieron echar una mano, sobre todo pues periodistas allí ahora mismo es Radio Marca, antes no existía aún allí, pero bueno, lo llevaba la misma gente. Bueno, pues me echaban una mano un poco, sobre todo dándome visibilidad, que se conociera lo que yo estaba haciendo, pues sobre todo porque en triatlón es un deporte que principalmente tienes que viajar mucho, aunque sea dentro de España, y cuando estás empezando requiere muchos viajes, mucho material, y sí es verdad que al principio hace falta un poco de recursos económicos para poder empezar. Pero bueno, hoy en día hay mucho material de segunda mano, hay carrera en todos los pueblos, no hace falta ir tan lejos como antes y, bueno, con bastante menos presupuesto puede ir empezando. No, yo siempre digo que vale, es lógico que como todo el mundo nuestros referentes sean pues, Javier Gómez Noya o Mario Mola, pero no hay que intentar ser Javier Gómez Noya hoy, ahora. A él le ha costado muchos años llegar a donde está y viajar por todo el mundo y tener ese nivel de competiciones, carreras, viajes, competiciones, carreras, viajes. Eso no es algo normal que se haga en un año ni en dos. Entonces, bueno, empezar poco a poco compitiendo de manera local, con material antiguo de segunda mano que le compre a algún compañero. Lógicamente no será el mejor material. Bueno, así hemos empezado todos, con calma y sin agobiarse. Muchas gracias. Vale, Carmen, espero que te haya ayudado estos consejos de Jairo. Si no, es muy fácil encontrarle por redes sociales, o sea que te puedes poner en contacto con él cuando quieras. Que, bueno, como ves, es un chaval que es espectacular y que seguro que si te puede echar una mano, te la echará. Vale, vamos a enfocar Río. ¿Cuándo aparece Río? ¿Cuándo ya
te das cuenta o dices, ostras, que hay Juegos Paralímpicos, que está el paratriatlón y que aquí hay algo que puede ser muy bien. Quiero que me hables de antes, luego ya vamos a hablar de cómo el Río y de lo que viene después. Pero A cómo ver, fue hasta llegar allí. eso fue bastante complicado, la verdad, porque, como digo, cuando empecé prácticamente no existía nada, no había nada regulado en cuanto al triatlón de personas con discapacidad, no estábamos dentro del programa paralímpico, nunca había habido triatlón en los Juegos Paralímpicos, pero creo que sobre el 2013 o por ahí se empezó a hablar que estaban viendo la posibilidad de incluirnos en los Juegos de Río. Bueno, eso ya empezó a rondar un poco así por mi entorno, ¿no? Por España. Hostia, estaría bien, intenta preparártelo. Digo, bueno, ¿cómo me voy a preparar algo así si nunca he estado en unos juegos? No he estado ni siquiera en un campeonato, bueno, campeonato del mundo sí que estuve en 2012, pero no había estado preparado en condiciones para afrontar unos juegos en ningún momento. Y claro, es que estaba todo muy en el aire. Luego sí que es verdad que ya, no sé por qué fecha fue, pero tardó mucho en confirmarse que efectivamente el triatlón entraría en los Juegos Paralímpicos, pero quedó en el aire una cosa muy, muy importante. Si no, ya te dirá algún compañero de los que le hagas después la entrevista. Dijeron en primer día que todas las categorías no estarían en los Juegos. Los Juegos tendrían triatlón paralímpico o para triatlón, pero no estarían todas las categorías que iban al Mundial, sino que estarían solamente 4. Eso fue bastante, bastante duro, porque fueron Bastante jorobado. muchísimos meses, porque prácticamente no se supo hasta, no sé si decirte 10 meses o un año antes, no se supo quién iba a ir. Bueno, quién iba a ir, no, qué categoría iría, porque no lo decían, no se ponían de acuerdo, estaban decidiendo muchas cosas, el sistema estaba todavía muy en el aire, éramos demasiado nuevos y no habían tenido tiempo de, digamos, de experimentar con nosotros bien suficiente como para llegar con garantía a unos juegos y decirles, mira, te presentamos este programa con estos deportistas y va a ser un éxito. No habían tenido tiempo, entonces para nosotros era una incertidumbre que nos estaba matando por dentro, porque entrenabas, competías y podía ir bien, podía ir mal, pero no sabía, podía ser campeón del mundo y que dijeran, tu categoría no va. Y a algún compañero, desgraciadamente, pues le pasó. Entonces, cuando ya dijeron, en ese momento mi categoría se llamaba Tri 4, cuando dijeron la categoría Tri 4 masculina sí que estará en los juegos. Pues eso ya fue, primero, muchísima alegría porque te daban la posibilidad de estar. Pero ahora te viene la parte fea, que es trabajar, Clasificarte. trabajar muchísimo, a ver si tienes suerte y te clasificas, porque tu categoría estará, pero tú a lo mejor no. Entonces, eso fue ya un poco más complicado que al final creo que hasta la última carrera que corrí fue el Campeonato de Europa del 2016. En esa ya fue donde certifiqué mi clasificación porque tenía bastantes puntos, pero había todavía una opción. Básicamente era si yo no puntuaba o quedaba en un puesto muy malo en el Campeonato de Europa, pues porque me cayera de la bici, pinchara, o bueno, tuviera un día muy malo, que es que te das flato y no puedes correr de ninguna de las maneras, pues si varios de los rivales hacían muy buen resultado y yo hacía uno muy malo, probablemente me adelantaran y me dejaran fuera de los juegos. Entonces, pues sí que recuerdo el campeonato de Lisboa como una prueba con muchísimos nervios nada más la salida, porque yo veía que lo tenía ya prácticamente en la mano, pero si la liaba se me escapaba. Si la liaba bien. Y una vez que ya tienes el billetito y ya ves que vas a estar en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Paralímpicos, me imagino que tú, como ha pasado con el resto de deportistas que hemos ido hablando antes, con tus compañeros de la triarmada, con los Olímpicos, habrás visto Juegos Olímpicos desde pequeñito. Tú que eres una apasionada de los deportes, me imagino que tendrás recuerdos. No te digo hablo de Barcelona 92, porque yo pues considero que tengo 30 años y ya voy casi para los 50, pero sí que me imagino que Atenas, ¿no? Pekín, Sí, ya recuerdo sobre empezarás. todo a partir de Pekín y lo que ya se me quedó muy grabado fue la carrera de triatlón masculino de Londres, donde Javi consiguió la plata. Yo recuerdo perfectamente que yo allá hacía triatlón y recuerdo que yo estaba comiendo en casa a mediodía y cuando empezó la carrera que dejé de comer, me levanté a por agua, porque tengo una pequeña tele en la cocina, me levanté a por agua y ya me quedé como en el marco de la puerta con la botella de agua en la mano, viendo toda la prueba, las 2 horas de la prueba, de pie en la puerta con la botella en la mano, hasta que acabó la carrera. Y recuerdo perfectamente la carrera de Javi cuando consiguió la plata en medio de los dos hermanos Brownlee.
Y es uno de los recuerdos que eso ya se me quedó a mí grabado digo, ojalá algún día yo pueda conocer a Javi. Pues mira, ahora eres amiguete, jolín, ahora ya no te quejarás. Y no De solo verdad. eso, tú también conseguiste una medalla olímpica, que es a lo que vamos. De todo lo que hemos contado, llega a Río. ¿Qué son unos juegos? Se lo he comentado también a tus compañeros. Me imagino que tiene que ser espectacular y que dentro del Comité Olímpico intentarán que sea exactamente igual que los Juegos Olímpicos, porque si yo creo que se está trabajando mucho, gracias a Dios, en la sociedad, en muchos valores, en machismo, feminismo, en inclusión, en respeto por el medio ambiente, y yo creo que este es uno de ellos. ¿Te sentiste en unos juegos en todo su apogeo, en todo, dentro de lo que era Río? Que mucha gente decía que era un caos, pero ¿cómo viviste eso? ¿Cómo son unos juegos por dentro? Yo, bueno, como bien dices, yo lo viví, vamos, hasta a día de hoy ha sido la experiencia, creo que deportiva y creo que no deportiva más bestia que he tenido en mi vida. Ten en cuenta que yo nunca había estado en unos juegos, siempre había amado el deporte en general, todo el deporte me gusta, soy capaz de ver cualquier cosa de deporte y claro, verte allí, aunque la gente me decía que, bueno, Río ha tenido muchos problemas, el comité organizador, la verdad es que los pobres lo han pasado muy mal porque les pilló que estaban terminando de organizar esto y le ha venido una crisis muy gorda a su país. Brasil está pasando unos meses bastante malos. Y bueno, la gente que había estado en más juegos, sobre todo los anteriores, ¿no? Londres y Pekín, que fueron una barbaridad, creo que los más importantes o los más impresionantes hasta ahora, la gente que ya tuvo la suerte de estar allí me decían que bueno, que Río estaba bien, pero no era para tanto. Y yo cuando vi aquello, yo, yo prácticamente iba llorando todo el día por la calle, allí por la villa, tenía ganas nada más que de abrazar a todo el mundo, allí, a quien sea. Iba, Hacer iba el vamos, koala, ¿no? sí, iba como en una nube, vamos. Y luego es que no tiene nada que ver con ninguna competición. He hecho ya, pues creo que han sido 8 campeonatos del mundo consecutivos y 7, 8 campeonatos de Europa. No tiene nada que ver. Aunque la organización, la prueba en sí es la misma, porque lo organiza, en gran parte lo organiza la ITU, los rivales son los con los que compito habitualmente durante todo el año, los jueces son los mismos, pues son la gente que sabe de este tema y los que estamos habitualmente en el circuito internacional. Pero no tiene nada que ver. Todo lo que rodea a la prueba es impresionante, es una barbaridad. Es que no hay por dónde explicar aquello desde la seguridad, que no es un guardia, 2 voluntarios y un policía, sino que es todo el ejército brasileño allí con los todoterrenos por la calle, un barco de guerra atracado en frente de la playa para proteger, digamos, la entrada a Copacabana, para que no fuera a haber ningún tipo de problema, helicópteros todo el rato dando vueltas, prensa de todos los países querían hablar contigo, incluso antes de la carrera. Bueno, el edificio del Locura. control, toda una locura, incluso el control antidoping, que normalmente se hace en una sala pequeña, pues allí era un edificio entero. Entonces, era todo, vamos, eso era una barbaridad. Y llegamos al día D, hora H, Sí. salida, a correr. ¿Qué aspiraciones reales tenías? Yo Y de cuéntanos la verdad, carrera. No vamos a hacer spoiler porque lo sabe todo el mundo, pero no he querido decir nada, cómo acabó y en qué puesto acabaste y cómo acabó la historia. de verdad yo siempre había defendido la idea de que yo creía que si hacía las cosas bien, yo tenía que estar entre tercero o quinto, más o menos. Yo siempre defendía esa idea. Nunca había sido tercero en un campeonato del mundo. Mi mejor puesto había sido cuarto. Pero en muchas carreras yo me había encontrado en condiciones de decir, debería haber sido tercero, pero he cometido muchos fallos, no he sabido regular bien, me ha dado flato, siempre había algún problema y yo al final nunca subía al podio. Entonces yo decía, yo estoy en condiciones de verdad de luchar en el podium, de estar entre tercero y quinto. Sí es verdad que el primero y segundo quizá los veía un poco lejos y no quería ser ya demasiado optimista, pero yo decía que yo tenía que poder pelear aquello. Incluso podía hacer una carrera perfecta y quedar quinto, tranquilamente, porque yo veía que esa era mi posición real, entre tercero y quinto podía andar la cosa. Es verdad que una vez que salí del agua, me vi que había nadado muy, muy bien, que creo que fue hasta ese momento la mejor natación que hice. Luego en bici me empecé a encontrar bien, todas las vueltas salían muy similares una de otra, prácticamente no perdía tiempo de una vuelta con la anterior, las transiciones salieron perfectas, no perdí ni un segundo, creo que en la segunda, en la T2, creo que fui el más rápido de todos.
Entonces todo iba rodado. Y cuando salí a correr de la T2, iba tercero, pero sabía que el primero ya se había puesto Martin Schulz, que a priori era el favorito, pero segundo había un inglés, George Piswood, que en un primer momento no contaba como uno de los favoritos porque su carrera a pie en ese momento era más floja que la nuestra. Entonces yo vi que no estaba lejos suya porque a la entrada de la transición lo vi que él salía a correr y dije, tengo 5 kilómetros para pillarlo. Me voy a poner, me voy a poner. Creo que salí demasiado fuerte, la verdad, y en lugar de pillarlo en 5 kilómetros, pues lo pillé en 2 y luego lo pagué. Lo pillé, me coloqué segundo, eso ya, no sé si fue bueno o malo psicológicamente, porque me vi segundo y sí es verdad que empecé a pensar mucho en Jairo eres segundo, Jairo eres segundo, Jairo eres segundo, y eso creo que me descolocó un poco. Luego ya vino por detrás Stefan Daniels, me adelantó como un rayo y fue quien finalmente él terminó segundo. A los 9 segundos entré yo, tercero, y bueno, creo que fueron como 27, 28 segundos del primero. Así que fue una carrera bastante reñida, creo que fue muy bonita de ver para el público porque hubo un montón de adelantamientos, teniendo en cuenta que nosotros competimos sin drafting, no vamos en pelotón en bici, entonces hubo muchos adelantamientos, muchos cambios de posición. De hecho, el último y el penúltimo sprintaron llegada a meta y hay photo finish para ser último o penúltimo. Fue una carrera bastante chula y la verdad es que bueno, yo la disfruté muchísimo, aunque casi no me acuerdo de cómo fue los detalles de la carrera. Lo que te iba a decir, y cuando llegas a meta y eres bronce, me has dicho que la sensación de los juegos es increíble. ¿Y la del bronce? ¿Y la del ganador tercero? ¿Esa que es requete increíble o cómo es? Esa la verdad es que tardé un poco de tiempo en asimilarlo bien. La carrera fue por la mañana temprano y la ceremonia de medallas fue como a las 3 de la tarde o algo así. Bueno, pues yo durante toda la mañana estaba contentísimo, te puedes imaginar, estaba loco de contento. Todo el protocolo que hay después de la carrera, ¿no? De control antidopaje, atender a los medios, prácticamente no te dejan salir, no puedes ver a los familias ni a los entrenadores ni nada, te van llevando como una burbuja ahí de voluntarios, de un sitio para otro, una carpa, ahora aquí, ahora allí, cámbiate de ropa. Bueno, todo tiene sus protocolos en los juegos y prácticamente no te da tiempo a disfrutarlo. Pero durante toda esa mañana yo realmente no era muy consciente de, digo, he ganado una medalla, qué bien, ¿no? Lo que yo quería, todo lo que he esforzado en mi trabajo, qué bien ha salido todo. Pero luego el momento en el que de verdad te la cuelgan, el momento en el que, además me acuerdo que fue Marisol Casado, la presidenta de la ITU, que es española, venía un voluntario con la bandeja, con la medalla. Yo no había visto las medallas, la había visto en fotos, pero en directo no la habíamos visto aún. Y a ver venir en esa bandeja de plata, con Marisol Casado la coge y encima es una mujer española, ¿no? Pues te da la enhorabuena en español. Y te cuelga esa medalla y notas que la medalla pesa medio kilo. Son 500 gramos de bronce. Entonces, cuando te la echan al cuello, la notas. Notas de verdad el peso de esa medalla. Entonces, es literal, notas el peso de la medalla. Y ahí fue, de hecho salen las fotos, en la foto se puede ver la cara que tengo cuando tengo la medalla colgando, que vamos, que estoy que me falta ponerme a volar. Espectacular. La verdad es que tuvo muchísima repercusión. Ahora hablaremos para ti personalmente, porque empiezas a estar becado en la Blume a raíz, ¿no? No sé si ya estabas anteriormente entrenando o Y un poco antes, antes, pero esto ya te asegura tener otro ciclo en la Blume para poder seguir trabajando de cara a unos siguientes Juegos Olímpicos. Eh, Hubo un acto muy curioso, lo he hablado muchas veces con Samuel, con nuestro compañero de la dirección técnica, que él es muy, muy, muy del Atleti, que en el Calderón te hacen una recepción, haces un saque de honor y yo, que soy del Real Madrid, lo siento para los atléticos, a mí se me pusieron los pelos de punta. O sea, yo reconozco que para mí el Atlético de Madrid es de las aficiones más espectaculares. Yo he estado en el Calderón viendo partidos del Atlético de Madrid con amigos míos y que todo ese fondo coree el nombre de Jairo, que saque pancartas uno de los nuestros. O sea, yo de verdad, Jairo, pocas veces he visto algo parecido. No sé para ti qué significó esos momentos y se puede buscar en YouTube, seguro que tú tienes el vídeo, Sí, sí. se puede ver en muchos sitios. Y me acuerdo de las pancartas que sacaron desde el fondo, el aplauso, eres uno de los nuestros. Bueno, yo para mí algo impresionante por lo que el fútbol últimamente está demostrando para el resto de deportes, ya sea bien por la Liga Sports, el apoyo que nos está dando y por este tipo de detalles de reconocer a otros deportistas que defienden a España y en este caso sus colores como lo has hecho tú. Eso es, yo ahí solo un matiz, el saque de honor lo hice en el campo de la Almería, en Ah, segunda división correcto. del partido de Almería-Levante.
ahí sí que hice el saque de honor. En el Calderón lo que hicieron, La vida no da batallas fáciles, Jairo, o algo así, ¿no? Creo que te pusieron una eso es, pancarta enorme. eso es. El presidente, Enrique Cerezo, tuvo la consideración de hacer una recepción para todos los deportistas olímpicos que habíamos estado en Río, tanto olímpicos como paralímpicos, que hayamos conseguido alguna medalla y claramente o abiertamente habíamos dicho ya en varias ocasiones que éramos del Atlético de Madrid de fútbol. Preparé una recepción, me invitó al todo al palco presidencial y yo fui allí con el resto de mis compañeros deportistas súper orgulloso vamos, como loco de contento por estar en ese escenario. Mi sorpresa fue cuando en mitad del partido el fondo del estadio Vicente Calderón sacó una pancarta enorme en donde ponía la vida no da batallas fáciles, grande Jairo, todos los aficionados se pusieron a corear mi nombre en medio del partido contra el Málaga. Vamos, también además, de hecho, estaba sentado yo al lado de Sergio Cariolo, en ese momento era seleccionador de baloncesto masculino, y yo creo que el hombre no sabía quién era Jairo, porque veía Jairo. las pancartas, estaba mirando, yo estaba a su lado y estaba por decirle, eso soy yo, ese soy yo. Soy yo. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que es algo, creo que también muy emotivo y que fue un reconocimiento público. Me imagino que en tu ciudad, como has comentado, ya hiciste saque de la Almería también y lo has tenido. Pero la vida de un deportista es punto y seguido, punto y seguido, punto y seguido. Y no podemos, dábamos el ejemplo antes de Javi, ganas uno y luego quieres otro, y luego unos juegos y luego tal. En el momento que acaba Río, me imagino que bueno, llegas a casa, sé que te reciben tus compañeros en el aeropuerto también del triatlón del Atleti, y te reciben y te están esperando para darte también el merecido homenaje, pero en breve tienes que volver a cambiar el chip. Ya me imagino que todo cambia a Tokio 2020, ahora veremos que no ha podido ser Tokio 2020, pero sí que, y nos vamos quedando sin tiempo, si quieres, en este ciclo entre Río y Tokio, sí que ha habido otro cambio de club, has empezado a trabajar con el EcoSport Alcobendas desde el año pasado, sigues entrenando en la Blume, sigues teniendo el mismo director técnico, los entrenadores, no sé. ¿Cómo ha sido este segundo ciclo, que ya te pilla todo mucho más avanzado, ya tenéis las clases mucho más marcadas? Tu clase es de las más difíciles porque tenéis la discapacidad más leve, por lo tanto los ritmos que tenéis y los entrenamientos, de hecho tú en la Blume son con compañeros que no tienen discapacidad. Vamos a resumirlo un poquito. ¿Cómo llegabas a Tokio? ¿Cómo había sido este segundo ciclo? ¿Cómo han sido estos mundiales? ¿Cómo ha sido este cambio de club? Háblanos de estos 4 años. A ver si consigo no enrollarme demasiado. No, tenemos tiempo, ¿eh? Tenemos 15 minutos, pero es que me acabo de dar cuenta, son menos cuarto, digo, pues llevamos hablando 3 cuartos de hora. Y no me he dado ni cuenta, pensaba que llevamos 10 minutos. Es que hablo muchísimo, Dani. No, haces muy bien. Yo creo que a la gente está encantando. Por lo menos no se nos ha ido nadie. Bueno, a ver, después de los Juegos de Río, lógicamente sí que tuve unas vacaciones, pues, 3, 4 semanas, un poco más largo de lo que suele ser habitual. Bueno, ya volví a Madrid, volví a la Blume, porque esto fue en casa, y empezamos a plantear ya directamente los Juegos de Tokio. Yo lo tenía muy claro. Todo lo que hay por en medio es muy, muy importante. Yo disfruto en cada carrera y me encanta lo que hago, pero yo decía que si en Tokio, como yo esperaba, mi categoría volvía a estar en los Juegos, porque tampoco estaba decidido aún, yo quería luchar otra vez por volver a subir al podio. Y de hecho, en alguna entrevista ya he dicho que yo estaría dispuesto a cambiar absolutamente todas mis medallas, salvo la de Río, las cambiaría todas si me dejaran solo una en los Juegos de Tokio. Para mí ha sido así de importante la medalla de Río, e incluso el día después, cuando fui a ver la carrera femenina en los Juegos, estaba el presidente de la federación, José Hidalgo, y me lo dijo él, me dice, aún no sabes lo que has hecho. Y dice, ya verás cuando vuelvas a España lo que has conseguido aquí. Entonces, bueno, todo mi trabajo estos últimos 4 años estaba enfocado en llegar este verano en el mejor estado de forma posible, en conseguir el mejor material que fuera capaz, por bicicleta, mejores ruedas, el mejor neopreno, que por eso no vayan a ser los detalles, porque en Río, por ejemplo, fui el único que no llevaba una rueda lenticular, como todos lo llevaban. Pues bueno, ese tipo de detalles yo ya no quería que se me escaparan, he ido consiguiéndolo todo, he conseguido todo el material, todo de primera, y estaba en muy buenas condiciones. Sí es cierto que en febrero me lesioné, tuve una lesión en el fémur, y siendo un poco egoísta, a mí me ha venido bien que retrase los juegos, porque yo veía Egoísta y honesto, estás siendo sincero. O sea, a ti te viene. Claro, no. yo veía que con la lesión que tenía yo hubiera podido empezar a entrenar pues prácticamente finales de marzo,
a poder correr, finales de marzo, principios de abril, y eso no eran condiciones suficientes para lograr lo que yo quería hacer en Tokio. Sí que podría ir, hacer un buen papel, pero ni mucho menos podría pelear las medallas. Ahora mismo estamos corriendo, tanto corriendo, nadando, montando en bicicleta, a ritmos muy superiores a lo que hacíamos en Río, todos, incluyéndome a mí, y no se podía ir en esas condiciones. La casualidad, el destino, lo que sea, nos han mandado este virus, que por supuesto no me alegro, y es una cosa que ojalá ya acabe pronto, pero ha retrasado los juegos un año por lo pronto, no sabemos exactamente cómo serán, pero yo ahora mismo sigo con la idea de este año que me han dado de bonus o extra, seguir entrenando lo mejor posible, por suerte la lesión ya está olvidada y más que recuperada, y seguir haciendo las cosas bien porque creo que con el equipo de trabajo que tengo y los compañeros que tengo aquí en el CAR de Madrid y ahora mi equipo nuevo en el EcoSport, pues creo que podemos hacer otra vez algo muy, muy interesante. ¿Hasta qué punto es importante? Me imagino que mucho, pero quiero que oírtelo tú y comentarlo. El apoyo que recibís desde parte de la Federación Española y el trabajo que hacemos desde toda la Federación por trataros a todos los internacionales de la misma forma, olímpicos, paralímpicos, triatletas, para triatletas, y esas concentraciones, gracias a nuestro patrocinador, por ejemplo, a Santa Lucía, que podéis hacer a lo largo del año en el que estáis todos juntos con vuestros técnicos y trabajáis de forma junta. O sea, ¿qué punto de importancia tiene y cómo vosotros lo valoráis? Tanto el apoyo que os brindamos o que os mostramos desde la FETRI y desde nuestro principal patrocinador como Santa Lucía. Es importantísimo para mí principalmente porque me da la oportunidad de vivir en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, en la residencia Joaquín Blume, y eso sin duda gracias a la Federación Española de Triatlón, que bueno, junto con su director técnico y el equipo técnico son los que han decidido de darme la oportunidad de estar aquí y no dársela a otros, porque las plazas son muy limitadas y hay mucha gente que quiere venir. Entonces, ese es el principal en mi caso. Y luego, como bien dices, gracias a los patrocinadores que hemos conseguido el equipo paralímpico de triatlón, nos permiten hacer unas cuantas concentraciones al año, que aunque somos un deporte individual, e incluso somos categorías diferentes y no competimos los unos con los otros, pero al final del año viajamos muchísimo juntos y pasamos muchas horas juntos, tanto en aviones, aeropuertos, organizando viajes y en condiciones pues que aportan bastante incertidumbre, bastante inseguridad, pues como puede ser un viaje, a ver si llega la bici, si te la rompen, si no, este tipo de cosas. Entonces, convivimos muchísimo juntos. Entonces, es muy importante que como casi durante el año, salvo las competiciones, no nos veríamos, cada uno somos de una punta de España, pues en esas concentraciones hace que el grupo haga un poco de piña, también da para que los compañeros que no están en centro de alto rendimiento como yo, se les puedan hacer un test, se les pueda ver cómo están entrenando, si tienen alguna necesidad específica que durante el año le haya surgido, no han podido plantearla, en ese momento se plantean, hacemos reuniones, y bueno, principalmente es convivencia con los compañeros del equipo para que cuando llegue la temporada de viajes a principio de primavera, pues tienes contacto con tus compañeros y no te llegas y te metes un viaje a Australia con alguien que prácticamente no conoces. Y las dos últimas yo creo que nos quedan ya 7-8 minutos. La primera, has hablado de tu club, ahí están tanto Paco como Ángel, son el máximo responsable del paratriatlón, o sea, el responsable del paratriatlón, Paco que trabaja junto con Iñaki, director técnico, y Ángel como técnico, y además ellos llevan el club, el EcoSport. Eh, ¿Cómo ha sido esa apuesta? ¿Cómo has hecho ese cambio? ¿Cómo te han recibido en EcoSport? ¿Aún no has podido defender esos colores? ¿Te estás con las ganas de hacerlo? Me imagino que ya les conocías por todo el trabajo que ellos realizan, tanto el uno como el otro, dentro de la parte del paratriatlón de la Federación Española de Triatlón, junto con la dirección técnica. Me imagino estarás muy ilusionado. Y segundo, quiero analizar contigo un poco la vuelta responsable a la Blume, ¿vale? Nosotros ya hemos acabado con el hashtag FETRI en casa, que era el que hemos utilizado hasta ahora. Ahora vamos a utilizar FETRI Vuelta Responsable para concienciar a la gente de esa vuelta responsable del deporte. Tenemos 5 minutitos para que me hables de todo este, Jairo. Muy bien, voy a ser rápido. Wow. El cambio al triatlón EcoSport Alcobendas yo creo que era algo que iba a venir de forma natural. Son un equipo de primera división en España, primera división categoría élite, pero desde el primer momento se enfocaron muchísimo en el paratriatlón. Apostaron muy fuerte por el paratriatlón, creyeron firmemente en ese proyecto y ahora mismo tienen un proyecto muy, muy interesante. Son el equipo de España con más paratriatletas, además todos de un nivel enorme. Entonces, bueno, creo que más tarde o más temprano iba a acabar ahí. Además, tanto Paco Soriano como Ángel Aguado son los presidentes y director técnico de ese equipo.
ya los conocía porque también trabajan en la Federación Española y tengo muy buen trato con ellos. Creo que podría decir que somos amigos incluso, no solamente que tengamos trato de deportistas y personal de la Federación. Y bueno, en una competición dentro de España, pues una noche que me los crucé por ahí yendo de camino al hotel, me dijeron que querían hablar conmigo, que tenían una propuesta muy interesante que hacerme, que me querían contar un par de cosas y que si tenía 10 minutos. Pues, pues sí, lo tenía, me senté con ellos, estuvimos hablando y bueno, la verdad es que la propuesta que plantean es interesantísima y estoy deseando poder competir. La primera competición encima fue en Alcobendas, creo que era la Liga de Clubes de balón. No, no la pude correr porque en ese momento me acababa de lesionar, pero sí que estuve viéndola y conociendo un poco al resto de equipo que no conocía. Y bueno, pues deseando de a ver si sacamos adelante el Campeonato de España o lo que sea para poder estrenar esos colores. Por otro lado, la vuelta a la Blume. Sí, Petri, vuelta responsable. ¿Cómo ha sido la vuelta? ¿Cómo han sido las pruebas? ¿Cómo está la Blume? Nos habéis contado que un montón de indicaciones, no sé, ¿cómo está siendo todo esto? No te voy a preguntar cómo lleva el confinamiento, sé que has estado en Almería, con Miquel de compañero, que has entrenado lo que has podido, en una casa que estaba genial porque está súper diáfana y la tenías muy pulidita y muy blanquita. Básicamente Pero sin amueblar. eso es, ¿cómo está siendo ahora esa vuelta responsable? ¿Qué os habéis encontrado en la Blume? ¿Cómo están siendo las cosas? Coméntanos. Bueno, pues con muchísima ilusión. La verdad, cuando llegué aquí el primer día, yo llegué aquí el viernes a pasar el reconocimiento médico previo antes de poder entrenar aquí. Primer paso y fundamental, si no, aquí no puedes entrar. Está todo bien, por eso me veis que estoy aquí dentro, si no, no me hubieran dejado. Eran sensaciones contradictorias, porque ves esto muy vacío, con muchísimas medidas de seguridad y da un poco de pena, pero por otro lado, muchísima alegría de estar aquí de vuelta, de ver que estamos consiguiendo volver un poco a nuestra normalidad, a nuestras rutinas. Te cruzas por aquí con algún compañero de gimnasia, de halterofilia, los ves ahí, no te puedes acercar a darle un abrazo, pero los ves, le haces algún gesto, te ríes un poco y vemos que estamos volviendo a, digamos, a reconquistar lo que es nuestra casa, que nos lo habían quitado. Y bueno, sí es verdad, hay muchísimas medidas de seguridad, el aforo está súper reducido. Dentro de, bueno, ahora como veis en esta sala tan enorme solamente estoy yo. No hay prácticamente ningún espacio en el que pueda estar cerca de otra persona, porque todas las salas son gigantes y no dejan entrar a más de 5 o 6 personas en cada sala. Hay dosificadores para lavarse las manos con gel en todas las puertas. Obligatorio el uso de mascarillas. En mi caso no, porque estoy solo en la sala, pero si hubiera alguien más tendría que usar la mascarilla. Hay que limpiarse los zapatos antes de entrar con desinfectante, hay que limpiar todo lo que toques. Bueno, es una locura de protocolos, por una puerta se entra pero se sale por otra para no cruzarte con nadie. Pero bueno, ahora mismo gracias a esos protocolos podemos estar aquí. No, es curioso, te iba a comentar que hace 2 días en Masterchef estuvimos viendo cuando estuvieron allí en la Blume con vosotros y a mí, joder, me está pasando con otras cosas. Digo, es que esto ahora no puede ser. O sea, veros a todos juntos en un buffet, cogiendo la comida, era algo increíble. Digo, y mañana hablo con Jairo, que está ahí dentro, y no tiene nada que ver. O sea, es como la noche y el día. Buenísimo. ¿Qué tal Es fue esa solo como, experiencia? Por cierto, ¿qué tal fue? ¿Estuviste, no? Cuando sí, fueron... sí, lo que pasa es que en el programa ha salido un segundo y medio y además tengo el pelo largo y una barba grande, entonces es imposible que me reconozcas. Yo te Eh, reconocí, yo te sí. reconocí. Sí, sí, sí. Bueno, la experiencia fue chula, fue chula. Además, a mí me encanta cocinar y fue bonito. Sí, es verdad que lo que se dice en el programa, que nos dieron muy poca comida, porque tuvieron problemas ahí, problemillas los concursantes, no calcularon bien y prepararon comida para 50 de los que comen poco. Aquí veníamos 100 de los que comemos mucho. Ya lo vi, estaba además David Cal también por ahí, que le vi, Jennifer Pareja, había también algún otro deportista. Muy bien, Jairo, joder, se me ha pasado volando, me he dejado alguna pregunta en el tintero. Me hubiera comentado que contaras algo de Roquetas. El año pasado hiciste Ah, historia. No sí, sé en el si en un campeonato de minutito élite. nos puedes contar qué pasó, por qué te pregunto por Roquetas. Un Puedo hablar minutito y muy decidimos. rápido. Venga. El año pasado conseguí participar en el Campeonato de España de Sprint Élite en Roquetas de Mar, en Almería casualmente, y conseguí participar en categoría absoluta o élite, que se llama en triatlón. Fui el primer paratriatleta en hacerlo, hasta ahora creo que nadie lo había hecho en España, y bueno, una experiencia brutal. Aún así cometí un montón de errores, uno de ellos que no me podía quitar el neopreno en la transición, así que imagínate el desastre, pero bueno, disfruté como un enano y eso ahí queda. Ojalá y pueda repetirlo otro año. Ahora este año parece imposible por la situación que tenemos,
pero otro año seguramente volveré a estar en el Campeonato de España Sprint. Jairo, muchísimas gracias. Voy a dejar que tú digas la última frase y te despidas de todo el mundo. Gracias, como siempre, por este rato que nos has ofrecido. Gracias por poner las cosas tan fáciles. Has abierto la veda. La semana que viene tenemos aquí a Susana, que también ha pasado un periodo ahora de confinamiento currando en la sanidad y que nos contará cosas muy interesantes. Jairo, muchas gracias. Nos vemos pronto y a por Tokio el año que viene. Pues nada, gracias a ti, Dani. Y nada, ya Susi os contará, ella sí que ha tenido bastante más jaleo. A nosotros al final solo se nos pedía que nos quedáramos encerrados en casa y que fuéramos responsables, pero ella, aparte de una triatleta de primer nivel, es médico y ha estado en primera línea dando la cara todos los días. Así que bueno, ella te contará bastantes cosas. Yo nada, simplemente ya veo cada día más gente en la calle entrenando. En Madrid estamos ya en fase 1, en muchos sitios estamos en fase 2. Hay que seguir teniendo mucha calma, ser muy responsables, por favor, que si volvemos a dar un paso hacia atrás, nos vuelven a cerrar esto, por ejemplo, nos vuelven a echar a todos a casa y bueno, hay mucha gente que necesitamos hacer las cosas bien para que todo vaya bien. Gracias, Jairo. Nos vemos. Adiós. Una palmerita de chocolate, porfa. Cuando vuelva. Chao.